Saludos por acá, Héctor Luzardo, estudiante del cuarto año de la carrera de Derecho, y estaremos abordando un tema que tiene que ver con el proceso laboral venezolano de la materia Derecho Procesal Laboral que imparte la profesora Mayribit Cordero. El proceso laboral venezolano es bifásico, es decir, se desarrolla ante dos jueces distintos de primera instancia y se rige por los principios de oralidad, inmediación, gratuidad y celeridad. Está compuesto por cuatro fases. La primera fase, fase de sustanciación e inicio del proceso. La segunda fase, que es la fase de mediación. La tercera fase, que es la fase de juicio. Y la cuarta fase, que es la fase de ejecución. En la primera fase, esta etapa prepara el terreno para el debate. Está a cargo del Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. Y inicia con la demanda, que es un proceso que se fundamenta con la introducción de un libelo de demanda por escrito y que debe cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Proceso, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde se identifican las partes, las direcciones, objeto de la reclamación y la narrativa de los hechos. Hay una parte fundamental de esta primera fase, que es el despacho saneador, donde el juez detecta, vamos a decir que defectos de forma en el libelo, ordena al demandante subsanarlos, resolverlos dentro de los 5 días hábiles siguientes. Hay una parte de admisión y notificación. Una vez admitida la demanda, se procede a la notificación del demandado mediante carteles o de forma personal para que comparezca a la audiencia preliminar. Y de allí pasa a la siguiente fase, que es la fase de mediación, o lo que llamamos nosotros como la audiencia preliminar. También se usa ese término en el ámbito del control fiscal. Es la etapa más importante porque se fundamenta en la resolución de conflictos, en donde las partes convergen para solventar, en este caso, la anomalía suscitada a través de la demanda. Y se celebra ante el juez de sustanciación o mediación. Vamos a decirlo de esa manera. La naturaleza es un acto oral, privado y de comparecencia obligatoria entre las partes. Obviamente asistida por sus respectivos abogados, ¿no? Uno acusador, el otro en defensa. Existen efectos. Si no asiste el demandante, se considera desistimiento del proceso. Si asiste y si no asiste el demandado, se presume la admisión de los hechos ante el juez y está obligado a generar una sentencia de inmediato, donde el juez presenta un rol. El juez no decide quién tiene la razón. Su función es conciliar, permitir una imparcialad, hacer actos de justicia, proponer soluciones y lograr un acuerdo que ponga fin al litigio sin necesidad de ir a un juicio como tal. Pasamos a la fase de juicio, que es la tercera fase. Es la etapa de contradicción y donde se valoran las pruebas, las evidencias, los indicios. Se desarrolla ante un juez distinto, en este caso el juez de juicio. La audiencia de juicio es un acto público, oral y contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Porque bueno, allí las partes exponen sus alegatos, sus pruebas, vamos a decirlo de esa manera, comparecen y exponen esos tipos de alegatos a voz viva. Hay un régimen probatorio en esta fase. En esta audiencia se evacúan de forma inmediata las pruebas, bien sea testimoniales, experticias, exhibición de documentos, evidencias, pruebas, y todo esto es fundamentado en el principio de inmediación, es decir, en presencia del juez directamente, cada prueba. La sentencia se fundamenta al concluir el debate, ese debate entre las partes. El juez de juicio se retira de la sala por un tiempo máximo de 60 minutos, o lo que es lo mismo una hora. Al regresar, debe pronunciar su fallo de forma oral y a viva voz. Dentro de los 5 días hábiles siguientes, él publicará el texto de manera íntegra y motivado de la sentencia, aplicando pleno derecho, plena imparcialidad, y conforme a la evacuación de las pruebas, él dictará la sentencia que corresponde al caso suscitado previa demanda. Y pasamos a esa cuarta fase, que es con la fase de ejecución. Esta fase se activa únicamente cuando existe una sentencia definitivamente firme o un acto equivalente, como un acuerdo de mediación homologado, que no se ha cumplido voluntariamente. Existe una parte que es una ejecución voluntaria y una ejecución forzosa.
En la parte voluntaria, el juez dicta un lapso habitualmente 4 días hábiles para que el patrono sentenciado pague voluntariamente las prestaciones o conceptos condenados. Y en la parte forzosa, si el demandado no paga de manera voluntaria, de manera consensuada, de manera, vamos a decir que en diálogo, en el principio del acuerdo, el juez decreta la ejecución forzosa. Esta faculta el tribunal para realizar el embargo ejecutivo de bienes del deudor, su posterior justiprecio o avalúo y remate público para satisfacer con ese dinero recaudado la deuda laboral del trabajador. Hay unos conceptos fundamentales en estas 4 fases que tienen que ver con la oralidad, los 2 jueces de primera instancia y la cosa juzgada. En la parte de la oralidad, todo proceso civil laboral se debate hablando. Los escritos son secundarios, solo existe en la demanda y en su contestación. La particularidad de los 2 jueces de primera instancia es fundamental. Uno media y sustancia en la fase 1, 2 y 4 y el otro juzga, que es la sentencia, que es la fase 3, en la fase de juicio. Y la cosa juzgada, una vez firme la sentencia o el acuerdo, el asunto no puede volver a ser juzgado en el futuro. Allí finaliza porque hay una sentencia firme y no se puede reabrir en el futuro porque ya hay cosa juzgada. Estas son las 4 fases del proceso laboral que, si bien es cierto, se fundamenta en el principio cuando introducimos la demanda con un libelo escrito. Generalmente este proceso laboral se resuelve hablando. De allí la importancia de manejar los conceptos, de manejar un vocabulario cónsono, digno, a la hora de enfrentar una situación desde el índole o desde el punto de vista laboral, y mantener los conceptos claros y evidentes como la oralidad, tener en cuenta que son 2 jueces y tener en cuenta que hay una tercera parte que debemos conocer, que es la cosa juzgada. Muchas gracias, Dios les guarde, bendiciones y síganme por mi canal.